Ahí está. Bien. ¿Todo listo, Cristian? Estás muteado. Bien. Ahora te desmuteo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Norma Ríos, de la empresa Electromedic, y hoy vamos a tener un nuevo webinar que nos acompaña el licenciado Cristian Benay. Por favor, los que tengan el micrófono abierto, si lo pueden mutear, ahí está, muchas gracias. Como les decía, nos acompaña el licenciado Cristian Benay. Él es licenciado en enfermería, especialista en kinesiología cardiorrespiratoria. Licenciado en kinesiología y especialista en kinesiología cardiorrespiratoria. Es docente adscripto en la Facultad de Medicina de la UBA y director del curso de ultrasonido, sonografía crítica en kinesiología de ASARUC. Hoy va a presentar el tema ecografía holística como una nueva herramienta para la kinesiología o kinesiólogo. Muchísimas gracias, licenciado Cristian, por acompañarnos. Y bueno, este es un tema novedoso, así que bueno, vamos a tener el placer de conocer o tener esas novedades que nos va a presentar, así que todo suyo. Les comento a los participantes que si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor lo realicen en el chat, y al final de la charla el licenciado Benay estará respondiendo. Muchas gracias. Cristian, cualquier cosa a tu disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se me escucha bien ahora? Se escucha perfecto. Bueno, la idea es, de esta charla es para aquellos que desconocen la herramienta o tienen muy poco conocimiento de esta herramienta, entiendan y puedan saber cómo podemos utilizar esta herramienta dentro de la kinesiología cardiorrespiratoria. Aquellos que esperan que yo les hable de ecografía muscular, desgarro, distensiones, bueno, no es la charla esta. No hago nada de eso. Yo me dedico al paciente crítico. A ver, voy a poner el puntero láser y avanzamos. Este es un meme que es muy gracioso, pero tiene mucha verdad, ¿sí? La idea es que aquellos que no conozcan esta herramienta, suponemos que están en este escalón, en el último escalón, en la base de la pirámide de la jerarquía de la competencia, que dice que los que están en esta base son inconscientemente incompetentes, o sea, no sabemos que no sabemos, ¿sí? Claro, la herramienta es muy nueva, muchos desconocen las aplicaciones que tiene, algunos conocen algunas aplicaciones, pero no en su totalidad o en toda su dimensión, y la idea es que después de la charla, ¿sí?, ustedes suban al siguiente escalón, ¿sí? Sabemos que no sabemos, ¿sí?, porque ya van a saber cómo se usa la ecografía, cuáles son las aplicaciones, y después lo que les faltaría es aprender a utilizarlo de manera correcta, ¿sí? Volviendo al meme, cuando uno ya después de la charla ustedes van a saber que no saben, y después hacen algún tipo de formación formal con respecto a la ecografía, van a saber cómo hacerlo, y cuando ya tengan muchos años haciendo esto, van a dominar la habilidad de manera completa, y van a ser inconscientemente competentes, ¿sí? Bueno, la idea es avanzar de a poco en esta pirámide de competencia, y después de esta charla, hoy están en la base, ya habrá subido un escalón para después el que le interese poder formarse en ecografía. Hoy lo que vamos a ver son diferentes tópicos, ¿sí? El primero es importante, es el concepto POCUS, ¿sí? Ventajas y desventajas de la ultrasonografía crítica en kinesiología, sus aplicaciones, cómo es el aprendizaje y un resumen final, ¿sí? Nosotros llamamos ultrasonografía esto porque la ecografía simplemente es ver la imagen, ¿sí? Pero cuando yo utilizo algunos botones, por ejemplo el Doppler color, el Doppler pulsado, ya esto abarca la ultrasonografía. Esto es cuando uno hace, por ejemplo, cuando uno hace solo magnetoterapia. Bueno, en verdad la magnetoterapia pertenece al campo de la fisioterapia. Bueno, lo mismo, la ecografía pertenece al campo de la ultrasonografía, ¿sí? Y nosotros vamos a estar aplicando varias cosas aparte de la ecografía.
Por ejemplo, como le dije antes, doble color, doble pulsado, doble continuo, y algunas cosas más que hacemos cuando hacemos ultrasonografía. Ese es el nombre real, correcto. Bueno, el concepto POCUS. En verdad, POCUS es un acrónimo, ¿sí? Es una abreviación de un concepto en inglés, no tiene traducción literal. Y POCUS significa esto, Point of Care Ultrasonography, y no tiene traducción literal. La traducción literal sería punto de atención ultrasonográfico. O sea, medio que no tiene sentido, ¿sí? Este fue el primer artículo publicado que revela este concepto en el 2011. Hace una semana acaba de salir una revisión de este artículo en el 2021. Y los conceptos principales y los que nos permiten a nosotros trabajar bajo este paraguas, este paradigma, son los siguientes. La ecografía hay que hacerla al pie de la cama, junto al examen físico o en cualquier lugar donde esté el paciente, ¿sí? Ya no se usa más ese paradigma de trasladar al paciente hasta un consultorio de imagenología, hacer la ecografía y después que vuelva el paciente a la terapia y atrás viene una foto estática de lo que el imagenólogo cree que vio, ¿sí? Y con un informe, ¿sí? La idea ahora es obtener la información en el mismo momento que estamos examinando al paciente, ¿sí? Y eso tiene varias ventajas. La primera, evitamos el traslado. La segunda, aquel profesional que está al lado del paciente y participa de la toma de decisiones del paciente, puede integrar en el mismo momento que hace la ecografía, lo integra junto al examen físico, ¿sí? En cambio, cuando uno traslada al paciente al imagenólogo, el imagenólogo no sabe qué es lo que tiene el paciente, no sabe sobre por qué está intercurriendo, qué estamos buscando, qué necesitamos. Aparte que hay un montón de cosas de la ecografía que los imaginólogos a veces no hacen. No todos hacen ecografía para empezar, no todos hacen ecografía pulmonar, no todos hacen ecografía cardíaca, no todos hacen ecografía muscular, diafragmática tampoco. O sea que hay muchas partes de la ecografía que están, que no utilizan los imaginólogos, que sí utilizamos nosotros, ¿no? Que es como, alguien dejó como un espacio y nosotros lo fuimos ocupando. Y aparte, la necesidad de que a cada rato nosotros pedimos ecografías, porque tenemos que diagnosticar, monitorear, evolucionar, hacer el proceso de Winning. Entonces, lo mejor es, el concepto POCUS nos permite hacer el examen ecográfico junto al examen físico donde está el paciente. Por todo esto que expliqué, que no lo hace el especialista en imágenes, lo hace aquel médico, kinesiólogo o enfermero que participa del equipo que atiende al paciente crítico y que, sobre todo, toma parte en las decisiones sobre el paciente. El concepto POCUS lo que hace es responder preguntas dicotómicas utilizando el ecógrafo. Es una mala pregunta, por ejemplo, preguntar por qué al paciente le duele la panza, ¿sí? No hay forma de contestarla con el ecógrafo. Quizás lo que se podría hacer es preguntar, ¿tiene o no cálculos biliares el paciente? Si hace la ecografía y se contesta sí o no. ¿Por qué el paciente tiene disnea? ¿Tiene neumotórax? Bueno, sí o no. Hacemos la ecografía y vemos si tiene o no neumotórax. Entonces, la idea siempre es resumir las preguntas clínicas, ¿sí?, en preguntas dicotómicas y contestarlas a través de la ecografía. Fundamental, y entender que cuando uno plantea el uso de la ecografía, uno no plantea un fundamentalismo en el uso de la ecografía, sino la idea es que esto aporte a la información que ya obtenemos por medios clásicos, como es la anamnesis, la percusión, la ocultación, sumarle la información obtenida mediante la ecografía e integrarlo con el examen físico para de esa manera tener más herramientas, más información y mejorar la toma de decisiones. Lo bueno de este concepto es que aparte permite hacer ecografía todo el tiempo y permite hacer una evaluación dinámica, por ejemplo, de saber si los tratamientos funcionan o no. Un paciente tiene una telectasia, nosotros hacemos un tratamiento, hacemos una manera de reclutamiento, lo trabajamos kinésicamente y podemos volver a ecografiar el pulmón y ver si la telectasia desapareció, se achicó o sigue igual. Entonces, de eso hablamos cuando decimos evaluación dinámica. Por supuesto que a partir del 2011 este concepto se expandió a todos lados y a muchas profesiones, ¿sí? Y empezaron a haber casos por todo el mundo de fisioterapistas respiratorios que empezaron a utilizar la ecografía. Ellos, para mí, cometen un error cuando solo se dedican a la ecografía pulmonar. Yo propongo la utilización de la ecografía
de una manera más holística, por eso el título de esta charla, ¿sí? Más global, ¿sí? Un poco multisistémico podríamos hablar, pero así todo hay varios casos. También recuerden que nuestra carrera, ¿sí? Tiene un gran desarrollo en la Argentina y no tal así en otras partes del mundo donde en algunos lugares la carrera solo dura 3 años y es una carrera bastante menor. Entonces es difícil encontrar el tipo de formación que tenemos acá y las necesidades de utilizar esta herramienta en otros lugares. Pero sí, hay mucho escrito, sobre todo en Australia, ¿sí? Hay varios, en Norteamérica, ¿sí? A veces salió una hermosa revisión en la Respiratory Care, ¿sí? Y así hay varios ejemplos. ¿Qué es lo importante que hay que entender con esto, la ecografía? ¿Por qué es necesario que todos lo hagamos? ¿Y por qué nos aporta? ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De 2 médicos. El médico 1, quizás podemos considerarlo un médico especialista, que hace una precisión, tiene cierta precisión con su examen físico. Obviamente el examen físico del médico 1, que es un especialista, que tiene más años, que está más preparado, va a obtener mejor precisión que aquel examen que puede hacer el médico 2, que no es especialista, ¿sí? Pero cuando el médico 2 empieza a utilizar el ecógrafo, ¿sí? Esto le permite aumentar la precisión de su examen físico, obtiene más información. Incluso se puede homologar el examen físico más ultrasonido de un médico no especialista con el de un médico ya más avesado y con más experiencia. Obviamente, si el médico 1 también realiza ecografía, también va a aumentar su capacidad y su precisión con el examen físico, ¿sí? Básicamente, no importa en qué estado estés de desarrollo de tu carrera y tu profesión, siempre vas a obtener beneficios si usas la ultrasonografía junto al examen físico. Tal es así que algunos han planteado la ecografía o la ultrasonografía como el estetoscopio del siglo XXI, y ha salido publicado en 2018 una especie de review donde dicen que ya es tiempo de llegar a un quinto pilar al examen físico del pie de la cama, ¿sí? A la inspección, palpación, percusión y auscultación, agregarle la insonización. Ya lo proponen abiertamente, saben que esto trae mejoras, saben que esto trae mayor información, y sobre todo, eso posibilita una mejor toma de decisiones. Así que nos encontramos frente a la evolución, ¿sí? De la ultrasonografía. Bueno, ¿cómo fue que empezó todo esto? Obviamente, bajo este paraguas del concepto POCUS, yo en el año 2013, en el Hospital Rivadavia, empezamos junto al doctor Tamagnoni y el doctor Almirón, quien está en la imagen, empezamos sobre ecografía, ¿sí? En el 2016 empezamos con el primer curso que dimos para ecografía para kinesiólogos en la Asociación Argentina de Kinesiología, y de ahí no hemos parado de crecer, simplemente nos detuvimos un poquito en la pandemia y ahora seguimos, ¿sí? Pero ya hace 5 años que damos el curso para kinesiólogos. ¿Y por qué lo damos? Bueno, hay muchos lugares donde ya se proponen que para el 2020, o sea, ya el año pasado, ¿sí? Todos los profesionales que estén atendiendo al paciente debieran saber algún tipo de ecografía. O sea que ya aquellos de los profesionales que hoy no sepan algo de ecografía, no utilicen algo de ecografía para su práctica diaria, ya estaríamos atrasados con respecto a lo que las sociedades médicas y de ecografía piden o solicitan, ¿sí? Ya no hay excusas, todos los profesionales debieran saber el manejo mínimo de la ecografía. El enfermero para poner vías periféricas, para ver si la sonda está bien ubicada, el kinesiólogo para monitorear la ventilación mecánica, estudiantes de medicina, ¿sí? Justo ayer salió un artículo que hablaba que el 80% de las universidades de medicina en Estados Unidos tienen algún tipo de programa de pregrado, ¿sí? Donde se enseñan las bases de la ecografía. Acá recién tuvimos la primera experiencia en la Universidad de Córdoba este año, donde dimos una materia optativa para los estudiantes de medicina de pregrado, que fue un éxito por suerte, pero nos falta todavía mucho más. Nos falta establecer una currícula más homogénea y que todas las universidades de medicina y de kinesiología tengan algún tipo de formación previa con el ecógrafo. Ventajas y desventajas de la ultrasonografía.
Las ventajas, bueno, la primera y fundamental es que se hace al pie de la cama y no es necesario trasladar al paciente, sobre todo los pacientes críticos que sabemos que están intubados, que están con uso de sedación, que están con uso de vasopresores. Entonces, cualquier tipo de traslado es una complicación y un aumento de eventos adversos. Así que mientras menos lo traslademos, mejor. La segunda ventaja es que es rápido, ¿sí? Simplemente prender el equipo y empezar a hacerlo. No hay que pedir turno, no hay que trasladarlo, no hay que preparar ninguna máquina especial, no hay que pasar ningún contraste, nada, ¿sí? No es ionizante, ¿sí? Podemos estar todo el tiempo con la ecografía y no vamos a ionizar ninguna célula del paciente. Esto toma mucha importancia, sobre todo en pediatría, ¿sí? Es no invasiva, ¿sí? No hay que inyectar nada. Nosotros lo que vemos es una imagen en 2D, pero también tenemos una función, una imagen se llama modo M, que es en función del tiempo, o sea que nos permite ver, aparte de la imagen, en 2 dimensiones, nos permite ver el comportamiento de ciertas estructuras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos permite ver la sístole y la diástole, la inspiración y la expiración del diafragma y demás. Y los tamaños del equipo. La tecnología fue avanzando y cada vez los equipos son más chicos, con las mismas prestaciones, de gran calidad, e incluso hay equipos portátiles. Así que eso ahora es un beneficio. Tiene ausencia de contraindicaciones, ¿sí? La verdad es que no hay ninguna contraindicación, solo hay complicaciones o riesgos relativos. No es necesario sedar al paciente, hay gran variedad de dispositivos, hay un manejo digital de las imágenes, ¿sí? Generalmente uno cuando hace una tomografía, si tiene un sistema integrado, uno lo puede ver en la pantalla, pero no, a veces no. Bueno, acá siempre hay un manejo integral porque usted la imagen la puede grabar videoclips, los pone en un pendrive, los puede exportar, los puede mandar a un grupo de WhatsApp, puede consultar a un médico o a un kinesiólogo con más experiencia para que le mencione si lo que usted vio en la ecografía está bien o está mal, ¿sí? Y sobre todo evita estudios complementarios, ¿sí? Cuando uno llega al diagnóstico mediante la ecografía, no es necesario hacer tomografías o hacer rayos X. Hablando de rayos X, la ecografía tiene mayor precisión que la radiología, sobre todo la radiología torácica móvil, ¿no? Aquella que se hace en terapia, sobre todo en 4 diagnósticos básicos, como es el derrame pleural, la neumonía, el neumotórax y el edema agudo de pulmón. Cuando uno generalmente habla de ecografía, uno piensa en un aparato y no conoce del tema, piensa en un aparato gigante, institucional, ¿sí? La verdad que obviamente el aparato este no sirve, pero es incómodo, ¿no? No tienen batería, tardan mucho en prender, tardan mucho en apagarse, uno tiene que hacer varios estudios y ir de cama en cama. La verdad que uno debería prender el equipo, hacer un estudio en una cama, apagarlo, limpiarlo y después llevarlo a la cama al lado, enchufarlo, volver a prenderlo, esperar que se prenda, hacer el estudio y demás, así sucesivamente. Tantos equipos, ¿sí? Tipo valija, tipo notebook, que tienen batería. Entonces uno lo que hace simplemente es, entre una cama y otra, limpia el traductor y va a la cama de al lado, ¿sí? La batería dura más o menos 2 horas. Y obviamente la tecnología se fue desarrollando y ha llegado a este concepto de ecógrafo portátil, ¿sí? Donde ya directamente lo conectamos a nuestro teléfono o vienen con pantalla propia, ¿sí? Pero bastante chica, nos permite llevar esto a todos lados. Entonces, entendamos, esa idea o ese prejuicio de la ecografía y este aparato gigante institucional no es para nosotros, ¿sí? Esto es para un consultorio de imágenes donde el equipo no se mueve y lo que va pasando es el paciente, ¿sí? Nosotros al revés, tenemos los pacientes en supino obligado en la terapia y lo que hay que mover es el equipo. Así que nosotros consideramos que este tipo de equipos, tipo notebooks, tipo valijita o como quieran llamarse, los transportables, son los ideales, ¿no? Son livianos, tienen excelente calidad de imagen, las mismas prestaciones que un equipo grande, ¿sí? Y sobre todo batería. Después tenemos equipos más portátiles todavía, como estos, ¿sí? Son los X180, que se lo agarra con la mano y uno lo puede llevar para todos lados, como si fuera una cámara de fotos. Incluso tenemos equipos con los que salen ahora que, utilizando nuestro propio teléfono para ver las imágenes, uno hace la ecografía y la transmite vía Bluetooth, ya ni siquiera cable utilizan. Esto aumentó todavía el concepto de estetoscopio del siglo XXI, porque ahora el ecógrafo ya no es más institucional, sino que ahora es personal, ¿sí? Y en esa variedad, en esa amplia gama de ecógrafos personales, tenemos ecógrafos que están en una tablet, fíjense como con una mano, y con el pulgar libre uno puede modificar
lo que necesita es hacer mediciones, tiene la imagen y tiene el traductor, o incluso conectar el equipo, la sonda a nuestro propio teléfono con sistema Android y verlo a través del teléfono. ¿Quiénes pueden hacer ecografía? ¿Sí? Bueno, ya lo dijimos. Todas las personas, todo el personal sanitario que esté y que trabaje con el paciente, ¿no? Que esté atendiendo al paciente. ¿Y dónde? Bueno, ya no hay que llevar más a la gente al consultorio de imágenes. ¿Dónde? Donde el paciente lo necesite. Nosotros hablamos de ecografía crítica, pero la verdad, el concepto POCUS se traslada a cualquier lugar, ¿sí? Acá, por ejemplo, están haciendo una ecografía previa a un traslado, ¿sí? Acá están descartando neumotoras en un niño que se ha golpeado. Están en la cabina de un helicóptero. Recuerden que el helicóptero no tiene presurización automática, así que compensación por presurización, por cambio de presión, así que si un paciente tiene neumotoras y el helicóptero despega, el neumotórax va a empeorar y puede ser fatal. Así que la idea es, ante la aeroevacuación, es descartar la presencia de neumotórax, ¿sí? En medios hostiles, por ejemplo, un politrauma, un trauma cerrado que ha ocurrido en la nieve, o incluso en medios muy hostiles, como puede ser con un gel especial, dentro de la cabina de un transbordador, ¿sí? Que viaja al espacio. Todos los astronautas reciben un curso básico de ecografía, ¿sí? Debido a cosas que puedan pasar, sobre todo problemas quirúrgicos, sobre todo problemas tendinosos. Ellos, al no tener la fuerza de gravedad, suelen sufrir desgarros más habitual que si estuvieran en la Tierra. Así que incluso hasta en medios tan hostiles, donde no hay gravedad, uno puede aplicar la ecografía. Otra de las ventajas es su gran capacidad diagnóstica, ¿sí? Hay diagnósticos habituales, por ejemplo el derrame pleural. Fíjense en la consolidación alveolar y el síndrome alveolo intersticial. Fíjense el poder de la ocultación, ¿sí? En sensibilidad y especificidad. Para el derrame pleural, 42 y 90. Para la consolidación alveolar, 8 de sensibilidad y 100 de especificidad mediante la ocultación. Y para el síndrome alveolo intersticial, una sensibilidad de 34 y una especificidad de 90. Un número bastante bajo. La radiografía de tórax un poco los mejora, ¿sí? Con el derrame pleural, 39 y 85. Con la consolidación alveolar, 68 y 95. Y con el síndrome alveolo intersticial, 60 de sensibilidad y 100 de especificidad, ¿sí? Y por supuesto la ecografía logra mejores números, todos arriba del 90%, derrame pleural, sensibilidad 92, especificidad 93, consolidación 93 y 100, y síndrome alveolo intersticial 98 de sensibilidad y 88 de especificidad. Tiene una amplia capacidad diagnóstica, ¿sí? Muy superior a la de la ocultación sola o a la de radiografía de tórax solo, ¿sí? Y comparada contra el gol estándar, que en terapia intensiva es la tomografía computada, tampoco se queda atrás, ¿sí? Obviamente el gol estándar es la tomografía computada, obtiene 100 en casi todo, pero el derrame pleural, la ecografía alcanza un 94 y 97 de sensibilidad y especificidad respectivamente, 90 y 98 de consolidación, síndrome artificial 100 y 100, o sea, es gol estándar en síndrome artificial, podríamos hablar, ¿sí? El neumotórax completo 100 y 96, el neumotórax oculto 79 y 100, ¿sí? Hay un protocolo muy famoso que se utiliza en ecografía pulmonar que se llama protocolo Blue, ¿sí? Que lo que permite es diagnosticar la causa de disnea que trae el paciente a la guardia, ¿sí? Y también está validado la sensibilidad y especificidad de cierto tipo de diagnóstico, ¿sí? El edema agudo de pulmón en la guardia, mediante este protocolo alcanza una sensibilidad del 97% 95%. Fíjense que son valores altísimos. Exacerbación de POC 89 y 97, embolismo pulmonar 81 y 99, neumotórax 88 y 100, encontrando el Lung Point, y la neumonía 89 y 94%. O sea, son números bastante altos para establecer el origen de la disnea de un paciente que ingresa a la guardia, ¿sí? O sea que, ¿saben quiénes lo tienen que hacer? Todos, donde el paciente esté, y la capacidad y la validación del diagnóstico son altísimos. Tenemos una herramienta bastante confiable, ¿sí? Que encima trae ventajas económicas, ¿sí?
Acá en este estudio lo que se hizo fueron dos grupos de médicos. Un grupo de médicos sigue con su práctica habitual y a otro grupo de médicos, ¿sí?, se les hizo un curso, ¿sí?, se les enseñó ultrasonografía crítica. Y fíjense a lo largo de los meses, ¿sí?, cómo el grupo que aprendió ecografía, ¿sí?, fue pidiendo cada vez menos radiografía de tórax, ¿sí?, la columna rayada son tomografías computadas, ¿sí?, y mientras más iban pasando los meses pedían menos radiografías y menos tomografía de tórax, ¿sí? Entonces eso a la larga trae beneficios económicos. Este estudio fue hecho en Europa, ¿sí? Comparaban los gastos, ¿sí?, perdón, los usos del grupo con el tratamiento habitual contra el grupo S, que era el grupo de ultrasonido, que había aprendido ultrasonido. Y en total el grupo que había aprendido ultrasonido tenía un 40% menos de estudios pedidos. Acá tienen acá la barra en euros de dinero ahorrado, digamos, ¿sí? Pedían un 27% menos de radiografía de tórax, y sobre todo pedían un 48% menos de tomografías computadas, ¿sí?, que ahí se ve el mejor ahorro posible. Entonces, podríamos decir que un ecógrafo, cuando uno lo compra, cuando una institución lo compra, se paga solo, ¿sí? A lo largo del tiempo va a producir no solo mejores diagnósticos, se va a poder tratar más rápido el paciente, sino que encima se va a poder pedir menos estudios complementarios que hacen que se amortice más rápido la compra del ecógrafo. Obviamente no todo es lindo, también tiene sus desventajas. Hay limitaciones técnicas, ¿sí? Cuando hay un hueso, el rayo no atraviesa el hueso, así que eso es una limitación técnica. La obesidad nos trae un poquito más de complicaciones para ver las cosas. Que haya vendajes y apósitos, ¿sí?, eso también es un problema. Y en algunos casos, sobre todo en lo que es la ultrasonografía del corazón, la posición del paciente es importante y nos gustaría que en vez de estar en supino esté en decúbito lateral. ¿Hay algún tipo de limitación económica? Ya que el costo inicial del equipo es ahora mucho más barato, ¿sí?, pero es en dólares y tiene su costo. Cualquier tipo de imagen tiene un costo inicial. Bueno, pero esto no es barato, ¿no? Estamos hablando de, podemos hablar de $10.000 hasta $30.000 o hasta $50.000. Hay ecógrafos para todos los estilos, todas las marcas y todos los bolsillos. Y tiene una dependencia, ¿sí? Hay una curva de aprendizaje, obviamente, por parte del operador. No es lo mismo alguien que hace ecografía de hace un año que alguien que hace de hace 10, ¿sí? Y esto hace que sea haya una dependencia operador dependiente, ¿no? Mientras mejor avesado sea el operador, mejor resultado va a obtener, ¿sí? Pero bueno, los que trabajamos en terapia sabemos que es así, ¿no? Yo no ventilo a un paciente ahora igual que hace 5 años. Supongo que ahora lo ventilo mucho mejor. Todo es súper dependiente. Pero esto no es como la tomografía que uno mete al paciente dentro del tomógrafo, aprieta un botón y ya después el resto lo hace el equipo. ¿Sí? Acá es muy operador dependiente. ¿Cómo se aplica la ultrasonografía en kinesiología? O sea, ¿por qué en kinesiología? ¿Qué lo diferencia de otras áreas? ¿Por qué le damos este espíritu diferencial? Bueno, le damos el espíritu diferencial porque hacemos cosas diferentes. O sea, si hubiera querido ser médico, hubiera estudiado medicina, pero decidí estudiar kinesiología cardiorrespiratoria para darle una identidad, ¿sí?, diferente a lo que hago. Y acá cuando hablamos de este POCUS holístico, POCUS multisistémico, ¿no? Dentro de la kinesiología intensivista, nosotros utilizamos la ecografía en muchas áreas, ¿sí? A saber, la más conocida quizás es la ecografía pulmonar, hacemos ecografía diafragmática, muscular sobre todo para saber la pérdida de masa muscular por culpa de la polineopatía del paciente crítico, ¿sí? No piensen que hacemos desgarros u otras cosas. Utilización de protocolos para saber el origen del shock, protocolos para saber el origen de la disnea, ecografía de la vía aérea, ecografía del corazón, ecografía para medir intravascular, y sobre todo ecografía para monitorear la ventilación mecánica. Nosotros podemos monitorear la respuesta del pulmón frente a diferentes maniobras con el ventilador, podemos monitorear la respuesta del pulmón a la PIP que le vamos agregando al ventilador, podemos utilizar la ecografía durante el proceso del destete, del weaning, ¿sí? Podemos monitorear el esfuerzo diafragmático durante el soporte parcial, ¿sí? Podemos monitorear la respuesta del
paciente con edema agudo de pulmón a la BNI. ¿Sí? Se puede hacer muchas cosas con la ecografía como monitoreo durante la ventilación mecánica. Bueno, evaluación de la viera, evaluación del diafragma, tomar decisiones, el manejo ventilatorio, hacer ecopleura, ¿sí? Son varias cosas que podemos hacer. Vamos a ir de a poquito mostrando las más importantes, ¿sí? Quizás la más conocida, o la de donde pululan más cursos, es la ecografía pulmonar, fue la última que se desarrolló, ¿sí? Es el primer puntapié, digamos, que yo más le interesa. La verdad que aplicado la ecografía, ¿sí? Y utilizando el concepto POCUS, establecen preguntas, ¿no? ¿Hay líquido pleural? ¿Sí o no? ¿Hay presencia en el motórax? ¿Hay presencia de consolidación? ¿Hay aumento de líquido intersticial? Bueno, todo esto se puede contestar bajo el concepto POCUS con la ecografía, ¿sí? Entonces, esa presencia en el motórax uno debiera ver, yo entiendo que acá, a que no hace ecografía, esto le pasa bastante extraño, pero esto es una costilla, esta línea blanca es la pleura, y esto es otra costilla. Esto que tenemos de este lado, aplicando el modo M, es el signo de la playa, que es un signo de normalidad. Y esto que tenemos acá es un signo que se llama signo de código de barra. Y todo este signo junto en la misma ventana se llama lump point, y esto patognomónico del neumotórax. Esto es un neumotórax. Si ustedes, el lump point lo vamos a encontrar justamente acá, en la interfase, ¿sí? Justo donde, en el límite entre el pulmón, ¿sí? Y el aire en la pleura, ¿sí? Justo ahí, si ponemos el ecógrafo ahí, vamos a ver el lump point, ¿sí? Que es esto, cuando el paciente toma aire, el pulmón se expande un poquito y ofrece una zona normal para insonar, que vamos a ver si no en la playa, pero cuando el paciente exhala, obviamente el pulmón se colapsa, y vamos a ver aire, y el aire se ve de esta manera, como un código de barras. ¿Sí? Lo importante para saber es que cuando nosotros vemos un neumotórax, lo primero que hacer es que la pleura no se mueve. ¿Sí? Entonces yo le propongo un pequeño juego. ¿Cuál de estas dos imágenes ecográficas es un neumotórax? ¿Si la imagen 1 o la imagen 2? Recuerden que la pleura no se mueve. Le doy 10 segundos para pensarlo. Mientras tomo agua. No es necesario que contesten en el chat, simplemente piénsenlo. Es un juego mental. Fíjense en la imagen 1, acá tenemos el movimiento pleural, ¿sí? En la imagen 2 no tenemos movimiento pleural, la pleura está fija, ¿sí? Se mueve para arriba o para abajo, pero no tiene movimiento inherente propio de viboreo, ¿sí? Entonces, aquellos que dijeron que en la imagen número 2 hay un neumotórax, están en lo cierto, ¿sí? Acá en la imagen número 2, esto es un neumotórax, ¿sí? ¿Cómo se ve un lump point? ¿Sí? Un lump point se puede ver, como vimos antes en la imagen, un código de barras, sino de la playa, o de esta manera. De este lado la pleura se mueve, y de este lado la pleura no se mueve. ¿Sí? Entonces justo acá estamos en ese espacio, tenemos en la tomografía donde está el pulmón colapsado, y hay un poco de pulmón y un poco de aire. ¿Sí? Esto es un punto pulmonar, esto es en la guardia de mi hospital, en la guardia del Hospital Rivadavia. Bajo con el médico, le grabo lo que me dice, él me dice, mirá, encontré una motora, baja a verlo, decime si estoy en lo cierto, estaba en lo cierto, acá la pleura no se mueve, y acá sí. ¿Por qué muestro esta imagen? Porque fíjese el ecógrafo que estamos usando, es un ecógrafo viejísimo, ¿sí? De una marca que ya no existe, y la verdad que nos sirvió para diagnosticar un neumotórax, llamar al cirujano y ponerle un tubo pleural. ¿Sí? O sea que si se puede hacer un diagnóstico con este ecógrafo, que es un ecógrafo viejísimo, se puede hacer con cualquier tipo de ecógrafo. Otra de las preguntas es si hay derrame pleural o no. ¿Sí?
El líquido, sobre todo en ecografía, se ve negro. ¿Sí? Eso es lo que tienen que entender. Y acá tenemos hígado, diafragma derecho. ¿Sí? Acá tenemos todo líquido. Esto, lo negro es líquido. Y esto que tienen acá, que es como un pequeño monstruo, eso es el pus, un empiema. ¿Sí? ¿Por qué siempre pongo esta imagen? Porque esta imagen es de un paciente que pasó muy bien la prueba de respiración espontánea. ¿Sí? Acá tenemos el mismo derrame de otro lado, un derrame mucho más pequeño. Tenemos las dos hojas pleurales separadas apenas por líquido negro. Si uno pasa al modo M, el modo M es esta línea, uno va a ver cómo la pleura se mueve, ¿sí? Con el líquido en el medio, se llama el signo del sinusoide. ¿Sí? Acá tenemos todo esto negro que es derrame pleural y el pulmón colapsado, haciendo el signo de la medusa, ¿sí? Como el pulmón flota libremente en el líquido. Entonces el derrame pleural se busca en las bases pulmonares, es bastante fácil de ver, porque todo lo que es líquido con el ecógrafo se ve muy, pero muy bien. Otra pregunta es si hay aumento, si hay presencia de síndrome intersticial o no. Hay un exceso de líquido en el pulmón. Básicamente acá hay que entender que hay un artefacto en ecografía pulmonar que se llama líneas B. Las líneas B, cuando hay presencia de líneas B, me habla de que hay presencia de líquido en el intersticio. ¿Sí? Entonces estas líneas verticales, ¿sí? Que se mueven con el movimiento pleural, son líneas B. ¿Sí? Cada vez que yo veo este tipo de líneas, en los cuadrantes anteriores del tórax, puedo estar seguro que estoy viendo un síndrome intersticial. ¿Sí? Acá tenemos mayor cantidad de líneas B. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo responder fácilmente a la pregunta si hay o no síndrome intersticial. Obviamente, a mayor cantidad de líneas B, son líneas blancas verticales, mayor gravedad del edema estamos hablando. Hay una correlación tomográfica también con todo esto, ¿no? Fíjense, esta tomografía corresponde a este paciente, esta ecografía corresponde a este paciente, y bueno, acá estamos mucho peor todavía, ¿no? También cuando uno está con un paciente con este tipo de líneas B, y uno aplica el tratamiento de manera rápida y pone presión positiva, pone BNI, el médico ayuda haciendo que el paciente obtenga un balance negativo y después cargándolo de líquidos. Si al rato uno vuelve a evaluar y el paciente, en vez de estar así, se encuentra de esta manera, significa que el paciente mejoró. Esta es la importancia del monitoreo funcional, ¿no? Lo dinámico de la ecografía. Uno puede evaluar si el tratamiento va funcionando o no mientras lo va aplicando. Hay presencia de consolidación. Bueno, esta presencia de consolidación suele también contestarse mediante el concepto POCUS. ¿Sí? Yo sé que acá no entienden mucho, pero esto es una consolución que ahora vamos a ver más claramente. Esto es el hígado, esto es un poco de líquido paraneumónico, y todo esto que tenemos acá, ¿sí? Este bloque gris, es un bloque neumónico que se encuentra en la base pulmonar. ¿Sí? Les dejo algunos trabajitos, ¿sí? Que hablan de estos números que veníamos hablando antes. Hay muchísimos trabajos que hablan de lo mismo, así que la verdad que no hay excusas para darse cuenta que la ecografía tiene una sensibilidad y especificidad en lo que es enfermedades pulmonares muy, pero muy elevada. Después, algo importante, quizás también menos conocido, pero útil para nosotros, es la ecografía diafragmática. ¿Sí? En ecografía nos interesa ver ciertas cosas, si hay mucha movilidad, si hay paresia bio unilateral o hipomovilidad, para ver cómo se comporta el diafragma. ¿Sí? Acá tenemos el hígado, acá tenemos el diafragma. ¿Sí? Acá lo vamos a ver mejor. Cuando el diafragma se acerca hacia la sonda, estamos hablando de inspiración. ¿Sí? Que si pasamos el modo M, que es esta línea lo que hace es trabaja en profundidad en función del tiempo. Acá abajo hay un barrido en el tiempo. Entonces yo puedo congelar esta imagen y puedo medir la excursión diafragmática. ¿Sí? Acá puedo ver perfectamente si el paciente tiene una buena excursión o no. Y la puedo medir. ¿Sí? Si yo mido el segmento A, estoy midiendo la excursión diafragmática, lo que se desplaza el diafragma en centímetros. Pero si yo mido el segmento B,
lo que estoy viendo es el tiempo que tardó en hacerlo. Así que obtengo bastante información, ¿sí? Si el diafragma se mueve bien, mal o más o menos, y en qué tiempo lo hace, ¿sí? Yo sabiendo lo que se mueve el diafragma, puedo saber si el diafragma tiene una función normal, si tiene una disfunción diafragmática o si está paralítico, ¿sí? Este, por ejemplo, es la línea M de un diafragma completamente paralítico. No se mueve en ningún momento. Esto, por ejemplo, es el comportamiento paradojal de un diafragma, ¿sí? Paralítico. En vez de acercarse en la inspiración hacia el ecora, hacia la sonda, se aleja, ¿sí? Entonces ahí estamos en presencia de un movimiento paradójico. Fíjense cómo se mueve un diafragma normal, ¿no? Esto es el hígado, y esta línea blanca es el diafragma. Fíjense cómo hay un movimiento normal, rítmico, parejo, ¿sí? Y fíjense ahora una parálisis diafragmática. Esto que está acá a la izquierda, todo es un video, pero fíjense acá vemos que se mueve la cámara derecha del corazón, ¿sí? Esto es el corazón. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto no es una imagen, no es que el diafragma es una imagen quieta. Esto es un video y el diafragma no se mueve. El corazón sí lo hace, ¿sí? Obviamente aplicamos el modo M y la línea diafragmática tampoco se mueve. Esto es una parálisis completa del diafragma. Fíjense, este es un paciente que lo tenemos en prueba en tubo en T. Al final de la prueba le hacemos la ecografía diafragmática. Y quiero que se fijen el tiempo que tarda en medirlo, ¿sí? La verdad que no es una problemática, ni hace falta mucho entrenamiento para hacerlo. Simplemente un poco de entrenamiento supervisado ya nos permite obtener una buena imagen ecográfica, medir la excursión y mide 1,23 centímetros. Ya con 1,1 es un buen predictor de extubación exitosa. No tardé ni un minuto en hacer esto, ¿sí? Y esto ya me permite saber, aparte que pasó la prueba, saber que con el diafragma no iba a haber problema. Después hay otro tipo de medición, que uno cambia el traductor, y en vez de medir la excursión, uno lo que mide es la zona de aposición. Es esa zona del diafragma que no excursiona. Se ensancha en la contracción, se relaja en la aspiración, pero no excursiona, no es la cúpula diafragmática, ¿sí? Es esto que vemos acá, en ensanchamiento. El diafragma se llama fracción de acortamiento, y es un muy buen subrogante de la fuerza diafragmática. Artículos que hablan sobre el diafragma como predictor de extubación, hay un montón, ¿sí? Desde el 2014 que se fueron publicando. El primer artículo que hablaba de que se podía medir el diafragma con ecografía habla desde la década del 70, pero después quedó ahí, ¿sí? En el tiempo. En el 2013 hay un artículo muy famoso que hablaba de ecografía diafragmática en personas sanas, y en el 2014 se empezó a utilizar, o se empezó a ocurrir la idea de utilizar la ecografía diafragmática como posible predictor de extubación exitosa. Hay muchos artículos, la verdad que la idea no es entorpecerlos con estos artículos, ¿sí? Incluso hay artículos muy innovadores que hablan de cambiar la prueba de Tobin, que es FR sobre BT, frecuencia respiratoria sobre volumen corriente como predictor de extubación, y ellos proponen hacer FR sobre expulsión diafragmática, ¿sí? Así que son ideas innovadoras, y hoy últimamente la medición diafragmática ha evolucionado y no solo se usa para hacer parálisis o para utilizarla como predictor de extubación exitosa. Hoy se usa muchísimo la ecografía diafragmática como monitoreo del esfuerzo del diafragma, y de esa manera setear de manera correcta el soporte parcial para que el paciente trabaje y evitar los problemas típicos del soporte parcial, que es la sobreasistencia, ¿sí? La infraasistencia. Se pueden ver asincronías, ¿sí? Del diafragma, entonces uno ve la curva de presión y la curva de flujo del respirador y la analiza contra la curva ecográfica del diafragma, y por esas asincronías son reales o no. O sea, uno puede darse cuenta que sea un doble disparo o no, o sea, un trigger reverso, mirando el comportamiento diafragmático, ¿sí? Eso es lo último que se está desarrollando, es muy interesante.
Y son posibilidades, ¿no? Analizar las asincronías del paciente ventilador con la ecografía diafragmática y ver si es un doble gatillado, si es un trigger reverso, si hay un disparo inefectivo o demás. Hay muchas opciones, ¿sí? En ese trabajo lo que hicieron, por ejemplo, fue medir estimar el trabajo respiratorio durante la atención no invasiva, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? A los pacientes les ponían a todos un balón esofágico, ¿sí? Y les medían la fracción de acortamiento. El paciente entraba, ¿sí? Con ventilación espontánea, se le ponía la ventilación no invasiva, se iba subiendo el soporte, y mientras más soporte le iban poniendo, menos esfuerzo se podía medir mediante el balón esofágico, que es lo que uno busca, ¿no? Uno busca descargar el esfuerzo del paciente hacia la máquina, hacia la ventilación no invasiva. Y la misma información se obtenía, pero de manera no invasiva y mucho más fácil, midiendo la fracción de acortamiento, ¿sí? Cada vez que al paciente le íbamos subiendo el soporte, iba bajando la fracción de acortamiento. O sea que puedo obtener la misma información y monitorear perfectamente el esfuerzo que hace el paciente sin invadirlo con un balón esofágico, ¿sí? Aparte de lo incómodo que es, y aparte que no hay tantos balones para todos. Esto es lo que uno mide en la fracción de acortamiento, como les mostraba antes, ¿sí? La contracción del diafragma, en la parte en que no excursiona, ¿sí? Acá justo lo vemos comparado contra la curva de presión, y la relajación, ¿sí? Eso lo integra en una fórmula, ¿sí? Y nos da la fracción de acortamiento. Hoy sabemos con la fracción de acortamiento que podemos poner a un paciente en soporte parcial y que esté de manera cómoda, saber si lo asistimos, si lo infraasistimos o lo supraasistimos. Esto es la fracción de acortamiento. Nosotros medimos esto: el ensanchamiento del diafragma y su relajación. Aplicamos modo M y podemos medirlo, ¿sí? La relajación del diafragma y el ensanchamiento. También hay un estudio que fue al revés que el anterior, ¿sí? Esto fue hecho en pacientes que ya estaban ventilados, ¿sí? Y lo querían extubar. Y ellos se fijaron cuál era el mejor comportamiento diafragmático para ver el soporte parcial, ¿sí? Si era la excursión o si era la fracción de acortamiento. Ustedes se darán cuenta, los pacientes los ponen en un soporte de 15 y le iban bajando el soporte, y hubo un comportamiento medio errático con respecto a la excursión, pero con respecto a la fracción de acortamiento, el comportamiento fue muy lineal, tuvo una correlación muy fuerte, y cada vez que nosotros le bajamos el soporte al paciente, aumentaba el esfuerzo diafragmático, hasta que lo dejamos en el soporte de 0, y todos aumentaron el esfuerzo diafragmático. Lo que es una manera real, fácil, y que se puede hacer, de medir el esfuerzo y su monitoreo del diafragma. Obviamente, también hubo trabajos que hablaban, este fue el trabajo principal, digamos, innovador, de Giovanni Farrani en el 2014, que hablaba de usar la fracción de acortamiento como predictor de extubación, y llegó a una conclusión de que aquellos pacientes que tienen más del 30% van a ser ventilados exitosamente, y si se les pedía ayuda y capacidad de respiración total o de volumen residual, el punto de corte era 36%, ¿sí? Bueno, hay muchos estudios más, la verdad que a que le interesa pueden ser estos autores, Martín Dres, ¿sí? Y Alexandre de Molay, escriben mucho sobre diafragma, sobre todo Martín Dres y Ewan Goliger. También se puede utilizar la ecografía en la vía aérea, ¿sí? Es algo que es muy innovador, ¿sí? Acá tenemos cada corte a nivel anatómico, la zona de anatomía de la vía aérea, ¿sí? En cada línea tiene su correlación con la imagen, ¿sí? Y uno puede establecer un montón de puntos de ubicación, sobre todo con respecto a los rebordes óseos, ¿sí? El ilioides, el tiroides y el cricoides, ¿sí? Hay varias opciones para el manejo ultrasonido en la vía aérea. Esto, por ejemplo, son las cuerdas vocales, abiertas y cerradas, ¿sí? Esto nos permite ver las estructuras, si están indemnes o no, antes de, por ejemplo, hacer un Blue test, para ver cómo está la deglución, ¿sí? Acá tenemos la deglución de las cuerdas vocales.
Acá tenemos un balón que se está a punto de estubar, ¿sí? Eso es una ecografía bien, que fueron los alumnos que lo mandaron. Y después de ver esto decidieron progresar el tubo, ¿sí? Ustedes acá ven las cuerdas vocales que están vibrando, y están vibrando porque el tubo casi está a punto de salirse, de autoestubarse, ¿sí? Y eso que vibra es por el volumen corriente que manda el respirador. Se puede medir incluso el ancho de la vía aérea y decidir qué tubo endotraqueal va, digo, cuál es el más correcto. También se puede ver la ubicación del tubo endotraqueal, este doble lumen blanco, acá lo tenemos de manera transversal y acá de manera longitudinal, nos permite ver la ubicación del tubo endotraqueal. Fíjense, esto lo tomamos en el hospital. Acá tenemos el tubo endotraqueal acá arriba, y de manera longitudinal lo vemos acá. Acá ven los anillos traqueales también. Fíjense. También hay un manejo ventilatorio, ¿sí? Es muy común el hecho de reclutar el pulmón utilizando ecografía, ¿sí? Lo que en el 2015 parecía raro, hoy es bastante habitual, ¿sí? Vemos una tomografía de un paciente que está bastante tomada del lado derecho, ¿sí? Ellos lo que hicieron fue, acá midieron la ecografía en la base del pulmón, cada punto que ven acá son microtelectasias. Acá tienen a 5 centímetros de PIB, acá tienen a 20, a 30 y a 40 centímetros de PIB. Fíjense cómo los puntos fueron desapareciendo, ¿sí? Logrando mayor área de intercambio gaseoso. Esta es una experiencia nuestra, ¿sí? En el Hospital Rivadavia. Fíjense este triángulo, es lo que ustedes ven, es una telectasia, una paciente que estaba en ARM, ¿sí? Con un shock séptico. Decidimos hacer una maniobra de reclutamiento, un 40-40, ¿sí? Fíjense cómo todo esta masa, esta consolidación, va a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces no solo me permitió ver cómo desaparecer la telectasia, sino que después la vuelvo a setear al paciente con un nivel de PIB más elevado para mantener ese pulmón abierto. Pero fíjense cómo desaparece la telectasia, ¿sí? Lo dejo de vuelta, es esto lo que tienen que ver, esta consolidación. Y ahí es cuando aplicamos la maniobra de 40-40. Ahí empieza a abrirse y empieza a reclutarse. Después, obviamente, esto fue avanzando en el tiempo y Gerardo Tuzman y Cecilia Costa y dos médicos anestesiólogos de Mar del Plata han ido un poquito más allá e incluso han buscado reclutar, han medido la manera de reclutamiento, ya no utilizando la base pulmonar, sino utilizando la línea pleural. Ellos lo que buscan es la homogeneidad de la línea pleural. Fíjense, acá tenemos un paciente que es que toma aire, la línea pleural se recluta y se desrecluta. Ellos lo que buscan es que la PIP lo mantenga abierto. Acá lo mismo, tenemos algunas líneas B, un poquito de desgarro de la pleura, lo suben a 15 y logran estabilidad pleural. Para ellos eso significa que el paciente está bien abierto. Bueno, avanzaron un poco más, hicieron una curva de presión para ver la presión de cierre y la presión de apertura, ¿sí? Fíjense cómo acá el pulmón se recluta bastante, acá se va reclutando menos, pasan solo líneas B, y acá directamente tienen la pleura homogénea, sin presencia de líneas B, ¿sí? Esto habla de una presión de apertura, luego lo van descalando y va de vuelta a tener un comportamiento, la pleura de comportamiento tidal. Cuando entra el aire se expande, pero cuando el paciente exhala, la pleura pasa quebrada, ¿sí? También nosotros miramos un poquito el corazón, por eso hablamos que era poco multisistémico, ¿sí? Y sin ser un cardiólogo, uno puede fácilmente pensar en su cabeza cuál de estos pacientes estuvo y cuál no. Los dos pacientes los tengo en prueba de tubo-T. ¿Cuál paciente ustedes no estubarían? ¿El paciente 1 o el paciente 2? Es una imagen de 4 cámaras del corazón, ¿sí? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. Entonces el concepto POCUS es, nosotros no somos cardiólogos, tampoco vamos a hacer ecocardio, pero sí miramos el corazón para decidir, dentro del concepto POCUS,
¿este paciente puede seguir con el winning o no? Entonces, dígame con cuál paciente ustedes cancelarían el proceso de winning, el proceso de prueba de tubo en T. ¿Sí? Bueno, aquellos que pensaron que el paciente número 2 anda mal, bueno, tuvieron razón. Fíjense cómo acá las válvulas se abren bastante bien, tiene una contracción homogénea y rítmica, y acá no. La contracción está alterada, tiene un corazón ensanchado, la válvula casi no se abre. Bueno, si yo veo esto en este tipo de pacientes, es que yo cancelo el proceso de winning, llamo al cardiólogo y le digo, mira, tengo que cancelar el proceso de winning, fíjate por qué. Ahí habrá que hacer un estudio profundo y ver por qué. Acá el mismo tema, un paciente en 4 cámaras, y fíjense, esto que tenemos acá, para el que no entiende nada, esto se llama Doppler color, ¿sí? Básicamente lo que indica es que hay flujo sanguíneo. Te dice que hay flujo sanguíneo y te dice para qué lado va, ¿sí? Si se acerca al traductor, si el traductor está acá arriba en este caso, si se acerca al traductor se va a ver rojo, si se aleja se va a ver azul. Estos son las aurículas, estos son los ventrículos. Hasta donde yo sé, la sangre pasa de la aurícula a los ventrículos y no vuelve. Pero fíjate cómo acá hay un retorno, ¿sí? Acá hay una regurgitación, acá hay una insuficiencia valvular. Yo no sé qué grado de insuficiencia tiene, no sé por qué pasan estas cosas, pero si yo veo esto, ya cancelo el proceso de extubación, cancelo el proceso de winning, porque este paciente lo saco del tubo y va a fallar, ¿sí? Otra cosa que hacemos también es medir la vena cava inferior, que nos da un concepto o nos da un estatus de la volemia del paciente, ¿no? Nosotros medimos la vena cava inferior cuando pasa por el hígado, acá lo vemos de manera transversal, de acá de manera longitudinal, ¿sí? ¿Para qué me sirve saber esto, no? Bueno, la vena cava en los extremos nos da mucha información. Una vena cava así como la vena acá, entrando a la cámara derecha, bien pletórica, bien grande, ¿sí? Sin variación respiratoria, ¿sí? Me indicaría que el paciente está sobrecargado, que tiene una alta precarga, ¿sí? Entonces, si yo veo esto y después voy al pulmón y veo líneas B, puedo hacer claramente que el diagnóstico es edema agudo de pulmón, ¿sí? Ahora, si yo veo líneas B y la vena cava está como acá que colapsa, está desprecargada, bueno, ahí ya podremos pensar en un diagnóstico diferente, quizás podríamos pensar en un edema agudo de pulmón no cardiogénico, un distrés, por ejemplo, ¿no? Entonces al paciente anterior le puedo poner una VNI y aumentar su capacidad de orinar, pero a este paciente, que posiblemente tenga un distrés, si le pongo una VNI, básicamente lo estoy matando. Entonces acá hay que aplicar otro tipo de soluciones. Hay un artículo muy hermoso, ¿sí? En la evaluación, ellos hablan de evaluación ultrasonográfica durante el proceso de winning, el corazón, el diafragma, la pleura y el pulmón. Esto fue en el 2016 cuando salió este artículo, fue que nos marcó el norte para que el curso llegara a este tipo de situación, ¿no? Donde el alumno, una vez que termine el curso, puede hacer todo lo que dice esta revisión. Esta revisión fue escrita por los grandes próceres de la ecografía, ¿sí? Por Mayo, Giovanni Volpicelli, William Barón, ¿sí? Un americano, un italiano y un francés, ¿sí? Ellos que proponen que durante el proceso de winning, antes de la prueba en tubo en T, detectar pacientes de alto riesgo, hacer un poco de ecocardio, ¿sí? Y mirar el pulmón, ¿sí? Para ver el nivel de aireación. Eso también se puede medir, el nivel de aireación pulmonar, o si hay algún tipo de derrame pleural relacionada con alguna consolidación. Durante la prueba en tubo en T, ellos proponen hacerle de vuelta el luz score, ¿sí? Para que no haya desreclutamiento del pulmón, y hacer ecografía diafragmática, y si llega a fallar el paciente, bueno, pedir el diagnóstico de la causa de falla, hacer una ecografía para ver si hay una elevada presión de llenado, o hacer ecografía pulmonar para ver si el paciente se desreclutó. Esa fue la causa de falla. También podemos hacer una sonografía en la musculatura, ¿sí? Para ver la pérdida y ver el diagnóstico de polipatía del paciente crítico. Mismo paciente, es el recto femoral de la pierna, día 1, ¿sí? 10 días de ventilación mecánica después, es el mismo recto femoral, recto anterior
Fíjense cómo ha perdido masa muscular. ¿Sí? Ha perdido masa muscular y ha perdido calidad. ¿Sí? Bueno, esto se puede hacer para ver si hay presencia o no de poliomielitis paciente crítico. Hay un montón de cosas más, como los protocolos que nos permiten tomar decisiones. Protocolo Blue, protocolo Falls, protocolo Rouge. Lo que les hablé recién, nosotros lo llamamos winning ecoguiado, ¿sí? El hecho de hacer todo lo que nos pide este tipo de revisión, el medir el corazón, el diafragma, la pleura y el pulmón. Eso es el protocolo Blue, el árbol de decisión, ¿sí? Básicamente el protocolo Blue lo que hace es diagnosticar toda causa de disnea de un paciente que ingresa a la guardia, y en menos de 5 minutos uno obtiene esa información. Sí, la idea no es explicarlo ahora, pero las causas más comunes por las que el paciente ingresa a una guardia pueden ser edema pulmonar, embolismo pulmonar, neumonía, exacerbación de poco de asma o neumotórax. ¿Sí? Y este protocolo tiene la potencia de que obtiene una precisión global del 90%, más del 90%. ¿Sí? O sea, de 10 pacientes que ingresan a la guardia con disnea, con el protocolo Blue, uno puede diagnosticar a 9. ¿Sí? El décimo, bueno, ya viene con problemas que causan disnea de otra índole, por ejemplo, algún problema de laboratorio, cetoacidosis, acidosis metabólica, etc. Con respecto al aprendizaje, ¿sí? Bueno, en el 2015 se estudió este tema también, ¿sí? Lo que hicieron fue, tomaron a 11 kinesiólogos respiratorios, terapeutas respiratorios americanos, una edad media entre 38 y 43 años, ¿sí? 6 eran mujeres, 5 varones. Fíjense esto, experiencia en el trabajo, 13 de promedio, la mediana, mejor dicho, entre 13 y 18 años, o sea, no eran ningunos iniciados, o sea, era gente que estaba muy experimentada en lo que hacía. Ninguno tenía ningún tipo de uso de la ecografía, no sabían lo que era, ¿sí? Hicieron un test, ¿sí? Les dio bastante mal, 5.2 más menos 1.2, y después el post-test le dio sobre 20 preguntas, ¿no? Duplicaron el conocimiento, ¿sí? Utilizaron simplemente entre 2 y 4 horas de estudio, ¿sí? Y todos hicieron, al menos 15 pacientes que hicieron ecografía pulmonar. ¿Y qué se dieron cuenta, no? Al principio, la asistencia requerida se llegaba a cero luego de 12 scans. ¿Qué es la asistencia? Bueno, la asistencia es preguntarle a quien te está supervisando si está bien puesta la sonda, si está bien seteado el ecógrafo, si lo que estás viendo es lo que uno cree que ve, ¿sí? Si uno está bien ubicado. ¿Sí? Ese tipo de asistencia, ya luego de la 12ª ecografía, ya no era necesaria. O sea, ya sabían lo que estaban haciendo. Y en otro cuadro, ellos lo que hacían es poner en un papel lo que veían, lo que creían que veían, y el grupo experimental lo estaba educando, a veces si estaban en lo correcto o no. Y luego también de la 12ª ecografía, tenían un 98% de precisión, ¿sí? Entre lo que creían que veían y lo que realmente era. O sea, los hallazgos, ¿sí? Son bastante precisos luego de la 12ª ecografía. Igual partamos que ya al principio parten de un buen nivel, ¿no? Arriba del 90%, ¿sí? La teoría funciona y cuando lo ven en la práctica saben lo que están viendo, pero obviamente con mayor cantidad de uso mejoran aún más los números. O sea que podemos asegurar que a partir de la 12ª ecografía pulmonar uno puede estar muy seguro de lo que ve y no necesita ayuda, ¿sí? Para hacer una buena ecografía pulmonar de calidad. Resumen, ¿sí? Y esto va oral, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de ecografía en kinesiología hablamos de ecografía holística, de ecografía multisistémica, ¿sí? Nosotros hacemos ecografía en vía aérea, pulmón, diafragma, corazón, intravascular, muscular, y el uso de protocolos, y el uso del monitoreo de la ecografía pulmonar en ventilación mecánica, ¿sí? La ecografía pulmonar es muy fácil de aprender, ¿sí? Con cualquier ecógrafo se puede aprender. Todas las ecografías son fáciles, no necesitamos el último ecógrafo de gran tecnología, con cualquier ecógrafo sirve, ¿sí? No hacemos grandes mediciones, no hacemos Doppler fetal, no hacemos nada raro, ¿sí? Hacemos lo que vemos,
¿sí? El concepto POCUS nos trajo un nuevo paraguas, un nuevo paradigma que nos permite utilizar la ecografía al pie de la cama e integrarla con el examen físico, ¿sí? En vez de ocultarlo, aparte de ocultarlo, uno debería también hacer ecografía, ¿sí? Es fácil de hacer, fácil de aprender, ¿sí? Obviamente cuando está supervisado, de autodidacta no lo recomiendo porque uno obtiene información que después la tiene que llevar a cabo, tiene que tomar decisiones con eso. Entonces, es fácil de aprender, para el paciente no tiene complicaciones, es no ionizante, es al pie de la cama, es rápido, ¿sí? Y lo que tiene el ecógrafo, a diferencia de otro tipo de dispositivos en la terapia, es multiprofesional. O sea, comprar un ecógrafo en la terapia es un gran negocio, debido a que lo utilizan todo. Lo utiliza el enfermero, lo utiliza el médico, hace sus diagnósticos para colocar una vez central, lo puede utilizar el kinesiólogo. Hoy es multiprofesional y multipropósito tener un ecógrafo en terapia intensiva. No tan así otro tipo de aparatos, donde solo lo puede utilizar algunos nomás. Entonces, les recomiendo, ¿sí? Que empecemos a ver la ecografía como una herramienta nueva. Es una ecografía que nosotros hace rato la venimos enseñando, pero es una ecografía que se va imponiendo cada día más y creemos nosotros en el grupo que participamos que dentro de un par de años, hoy que un kinesiólogo sepa hacer ecografía es un lujo, es como un extra, pero dentro de un par de años más adelante, tanto para el médico como para el kinesiólogo, para el enfermero, no saber hacer ecografía es como quien hoy no sabe hacer la auscultación o quien hoy no sabe leer una tomografía computada, queda como fuera del juego, ¿no? Así que les propongo el estudio. También voy a pasar algunos avisos parroquiales. 20 y 21 de noviembre estaremos en México enseñando, ¿sí? 27 y 28 de noviembre estaremos en La Serena, en Chile, enseñando también el concepto POCUS y las diferentes estaciones, lo que utilizamos, ¿sí? Cualquier duda, ahí tienen mi mail, cristianmenia@gmail.com, ¿sí? Bueno, si ustedes empiezan a buscar información, se darán cuenta que sobre ecografía hay un montón. Así que bueno, los invito a que aprendan ecografía, a que aprendan el concepto POCUS y que mejoren su práctica diaria. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ahí vamos a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, si quiere escribirnos en el chat o le habilitamos el micrófono, como quiera. Alguno de los participantes, agradecemos sobre todo el haberse permanecido hasta esta hora, que sabemos que, bueno, final de jornada a veces es bastante difícil. A ver si hay alguna pregunta. Romina Bravo dice, muy buena charla, gracias. Excelente, Cristian, como siempre, un gran docente, Pablo Gross. Es un amigo, no sé, es una trampa, es un amigo. Bien. Ahí también, de Romina Castillo, gracias, Cristian. Sabrina Nabela Ferroni, excelente, de Rosario. Un saludo, Sabrina. Bien, vemos muchos saludos de agradecimiento, muchas gracias. Bien, esta charla se va a subir al canal de YouTube de la empresa Electromedic, para el que quiera repetirla o que quiera compartirlo, van a estar ahí a partir de mañana. Y también tenemos los webinars previos, que también muy buenos temas, interesantes, todo relacionado con la parte respiratoria. Me pareció interesantísimo, obvio muy nuevo, me encanta el tema. Yo sé que en España las enfermeras ya están, como decías, de pregrado, realizando capacitaciones, porque utilizan mucho al pie de la cama todo lo que es la ecografía para colocación de accesos vasculares y otro tipo de... Ellos en España, las enfermeras colocan accesos vasculares centrales, así que también está muy... Claro, acá está prohibido eso.
Sí, pero sí, para sí, los accesos vasculares periféricos lo están se empezando a utiliza. utilizar. Exactamente. Acá el Sé que médico hay, lo está empezando a utilizar para el acceso venoso central. eh, ¿Sí? Es difícil cortar con la cultura de ponerlo a ciegas, pero hoy los standard of care y cualquier tipo de acreditación en terapia intensiva pide que cualquier punción o cualquier tipo de intervencionismo sea guiado para evitar problemas, ya que por una vía central no es una urgencia. Así que si se puede evitar un problema, mucho mejor. Las nuevas guías proponen eso, ¿no? Siempre que hay una intervención, hacerla ecoguiada. sí, sí. Bueno, y esto que me contabas del curso que ustedes tienen en Azarut, ¿me puedes contar algo? ¿Qué duración tiene? ¿Frecuencia? Como El para poder curso, bueno, ahora lo compartirlo. estamos haciendo, ya empezó, daremos otro curso para marzo, ¿sí? El curso dura 2 meses, ¿sí? Tenemos prácticas semanales, donde la gente ve la parte teórica vía online y hace la práctica presencial con nosotros en nuestra sede que está en Palermo, en Mansilla y Salguero. Y dura 2 meses, donde vemos todos los temas que mencioné. Vemos pulmón 1, pulmón 2, vemos vía aérea, vemos diafragma 1, diafragma 2, vemos función sistólica o función diastólica, vemos winning eco guiado, y vemos un montón de temas más, que son más o menos 12 clases, y bueno, y varias semanas de práctica. Esa es una opción, y la otra opción es lo que estamos haciendo ahora en Escobar, o en el Hospital Balestrini, que es directamente llevarle curso a los hospitales, ¿no? Se reúne un cierto número de colegas, de kinesiólogos, y bueno, ahí nos proponen ir a dar el curso allá. Así que nos acercamos a los hospitales y lo damos, ¿sí? También lo hacemos con médicos, lo hacemos con todos, ¿no? La verdad que por Bárbaro. eso ahora vamos a México, vamos a Chile, ahora tenemos un curso el 4 y 5 de diciembre en Chile, donde ya hay 60 kinesiólogos, ya cerramos el curso allá, esperándonos, así que tenemos viajes pactados para Bolivia, ahora en diciembre también vamos a Córdoba, a Mendoza. La verdad que ahora que se empezó a abrir un poco esto de los viajes después de la pandemia, empezó de vuelta la dinámica de llevar el focus a todos lados, ¿no? Así que ya fuimos a Ecuador, a Bolivia, Paraguay, Uruguay, tuve la oportunidad de ir a Italia también a llevar esto. Bueno, y Chile, bueno, suelo ir bastante a Chile, ¿no? Por suerte, están muy deseosos de aprender esto y de llevar este curso con esa impronta específica para el kinesiólogo, ¿no? Bien. La otra cosa, a ver, que esto es interés mío, ¿no? Que no sé si a otros le puede llegar a interesar, pero creo que debe ser. El acceso a los equipos aquí en Argentina, estamos teniendo, es decir, un profesional y puede pedir que lo Salió traigan cortado, o salió cortado, no te escuché la última parte. no te... Ah, bueno, puede ser porque estoy teniendo dificultades con la conexión. Voy a sacar la cámara. Si hay posibilidades, o sea, con respecto a los equipos que recomendaste, o sea, si una institución, alguna terapia intensiva quiere decir, bueno, invierto en esto, como decías, ¿hay alguna dificultad para poder comprarlos? Ustedes, no sé si lo podés responder. A ver, puedo responder por las experiencias que tienen mis colegas cuando lo compran, ¿no? Yo no me dedico a esto y Sí, sí, sí. no vendo ecógrafos, pero particularmente este año se han vendido muchísimos ecógrafos porque esta situación del dólar paralelo y el dólar oficial, como el ecógrafo es un dispositivo médico, se vende el dólar oficial, así que aquellos que pueden hacer una pequeña diferencia están cambiando mucho los equipos y hasta donde yo sé, no hay problema. Las instituciones están cambiando muchos los equipos, también el hecho de la pandemia ayudó a que muchas instituciones renovaran su tecnología, compraban monitores nuevos, respiradores nuevos y sobre todo ecógrafos. Nosotros en el Rivadavia, por ejemplo, gracias a la pandemia, nos donaron un ecógrafo nuevo, si no quiero decir la marca, pero apareció un día una señora, le venimos a donar un ecógrafo, era un ecógrafo de $30.000. La verdad que comparado ahora con hace 5 años, cuando empezamos con todo esto, hay mucho más ecógrafos en todos lados. Muchísimo, muchísimo. Y aparte la misma gente se va preparando y después la gente exige a la institución Claro. que haya un ecógrafo. Entonces, como dijo una vez un jefe de servicio, no voy a comprar un ecógrafo si la gente no lo sabe usar.
Ahora que la gente lo sabe usar, les compro el ecógrafo. Bien. Entonces, esto es un conocimiento que se está extendiendo, tanto a nivel kinésico como a nivel médico. Y como yo les dije, es multipropósito. Lo mismo, hay mucha gente que en su momento no me invitaba a dar el curso en su lugar de trabajo porque no tenía un ecógrafo, tenía uno solo de mala calidad, y de pronto ahora me llaman y me dicen: Cristian, trajeron 2 ecógrafos nuevos, venite ya a dar el curso. Sí. Tenemos el aparato, no tenemos la formación. Así que ahí vamos con todo nuestro equipo de capacitación y le damos el curso en el hospital, digamos. Hay más acceso que antes, mucho más acceso. Sobre todo fuera del área de imagen, ¿no? Sí. A nivel de terapia intensiva, de clínica médica, salas de internación, de guardias, que antes no había, ¿no? Los números que me cuentan las empresas son elevadísimos, ¿no? Partimos de 2015 para acá, más o menos, por año se venden más de 2.000 equipos fuera del área de imágenes. Qué bueno. Y eso Sí. también en beneficio del paciente por la seguridad, ¿no? La seguridad de todo lo que es la seguridad del paciente, de la técnica. Totalmente. La seguridad, el hecho de irradiarlo menos. No es lo mismo poner una vía central con ecógrafo, sin ecógrafo. Sí. El hecho de tener diagnósticos más certeros. Sí, la verdad que sí. Es mucho mejor para el paciente, para el médico, para todos, ¿no? Para todos, sí. Para los costos también, como mostrabas vos una de las filminas con la evidencia, ¿no? Es decir, que cuando uno como profesional propone o pide o solicita, muchas veces la empresa o el lugar donde está trabajando lo primero que piensa es en el costo en ese tiempo, y no lo ve a largo tiempo. Claro, pero se termina pagando solo. Exactamente. Termina habiendo medios problemas. Imagínate que a provocar una motora sin creer en un paciente termina trayendo que venga cirugía, que ponga un tubo endopleural, que se quede más días internado. Si queda más días internado se puede infectar, hay que usar antibióticos, oxígeno. Pasó algo sencillo, hacer una maniobra predecible y que podría ser sin problema, hacer una complicación, y sobre todo la posibilidad de morirse, ¿no? Que tiene el paciente. Sí. Y muchísimo más días de ventilación mecánica, de internación. Son costos agregados que hoy se pueden evitar. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos despedimos. Agradecemos muchísimo al licenciado Cristian. Excelente, muy interesante el tema. No, gracias a vos por aceptarlo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Esta charla va a estar subida, como ya les dije, a partir de mañana. Así, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo lunes. Bueno, saludos a todos. Gracias, que tengan buenos días, buenas tardes.